Antes de dar comienzo a la exposición de esta tarde, hermanos, esta mañana yo levanto temprano siempre y hermanos, tengo mi devocional, mi tiempo de oración y después busco un poco de noticias. Y el día de hoy, hermanos, hay una noticia muy difícil de digerir, áspera, dolorosa. Estaba leyendo lo que sucedió en el monte, creo que fue esta madrugada. 2 policías fueron emboscados y muertos cuando atendían a una llamada. Muy normal escuchar esto, ¿no? Ya en este tiempo en el cual estamos viviendo. Pero cuando empiezo a meterme un poquito en la historia, encuentro que eran 2, y miré sus fotografías y eran 2 jovencitos, hermanos. Uno de ellos era apenas un rock que apenas acababa de terminar su academia. Estuvo en San Bernardino y de San Bernardino se volvió al monte. La historia de ellos es que estos 2 jóvenes crecieron en el monte. Los 2 son latinos. Los 2 estaban casados. Los 2 tenían hijos pequeños. Jóvenes de familia, hermano. Jovencitos. Y a mí me causó mucho pesar, hermano, mucho pesar. Esperamos que Dios le dé consuelo a las familias, a las viudas jóvenes, que el Señor fortalezca a los hijos pequeños. Y es muy triste escuchar esta situación que está pasando en la nación. Cada día encontramos más y más, hermanos, situación difícil. ¿Cuál es el rol de la iglesia dentro de todo esto, hermanos? Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, somos la esperanza de vida, hermanos. La maldad, dice su palabra, que en los últimos días se multiplicaría, ¿verdad? Y pues no nos queda más que orar por las familias, orar por las ciudades, por las comunidades y, hermanos, seguir predicando el evangelio, que es la única solución que este mundo puede obtener. Pero, hermanos, esa es la situación difícil, y me lo sentí muy pesado por el trasfondo de estos 2 jóvenes, ¿verdad? Que crecieron en la comunidad y decidieron servir a su propia comunidad. Y dentro de su propia comunidad y del servicio, pues perdieron la vida. Muy triste, hermanos. No dejemos de orar por la nación, orar, hermanos, por nuestras comunidades y orar por las siguientes generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén, santos. La iglesia tiene que concientizarse del medio ambiente en el cual estamos viviendo, hermanos. Y tenemos que estar muy atentos porque, hermanos, los tiempos se han oscurecido y cada vez se pone más mal todo esto. Muy bien, hermanos. Entonces, después de hacerles este comentario, llévese eso en su corazón y haga oración. Tal vez usted no conoce a las familias. Son familias latinas, hermanos. Esto en una comunidad latina. Esto lléveselo en oración, hermanos, en su devocional, y ore por las familias. Y no dejemos de orar por nuestras comunidades para que el Señor traiga un avivamiento, traiga un mover de su Espíritu Santo. Muy bien, amados, pues en este espíritu de disposición que tenemos para escuchar la palabra, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, si es usted tan amable. Hoy vamos a mirar del 1 al 3. Cerramos el capítulo 7 con el primer mártir de la iglesia, Esteban, hermanos. Usted, hermano, si escuchó los mensajes, los últimos 4 o 5 mensajes, estuvimos viendo no el argumento, pero la defensa de Esteban, y no la defensa personal hacia sí mismo, pero una apología de que Cristo es el Salvador. Y entre más les hablaba y más los confrontaba con la misma palabra de Dios, porque estuvimos viendo qué fue lo que Esteban usó, que era el Antiguo Testamento,
para hacerles ver a aquellos que lo acusaban de que su actitud, su dureza de su corazón no era algo nuevo, ya era heredado de sus padres. Y entre más les hablaba, más crujían sus dientes. Ahí, hermanos, encontramos que no hubo un juicio. Fue la ira y el coraje de la gente, hermanos, que los estaba confrontando con una verdad que los hizo reaccionar para arremeter contra Esteban, sacarlo fuera del lugar donde estaba siendo acusado, donde él llevaba su defensa, y apedrearlo hasta la muerte. Y luego terminamos el capítulo 7 viendo que había un testigo visual y que aprobaba que tenía cierta altura política, religiosa, de influencia, que era Saulo de Tarso, que vamos a hablar mucho de él más adelante. Pero ya comenzando el capítulo 8, nomás para que entendiera el contexto, el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, la aprobaba. O sea que él, hermanos, estaba satisfecho con lo que estaba viendo. Y luego dice la escritura: en aquel día hubo una, póngale atención a esa palabra, la palabra gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo le dije la semana pasada, hermanos, ¿por qué lo van a apedrear a usted? Y algunos pensaron, no, pues porque me lo merezco. El mensaje de salvación de Cristo, hermanos, siempre va a provocar diferentes reacciones en las personas que lo escuchan. Si lleva poder, si lleva unción, si lleva el respaldo de Dios, dos cosas, le dije yo, iban a suceder. Una, que las personas se arrepientan y reciban a Cristo como único y suficiente Salvador, que eso es lo que vimos en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos. La gente se comenzó a convertir. Pero desde el punto de Esteban hay un cambio, hay un antes y un después. Ahora viene la otra parte. El que no se convierte y escucha el mensaje entra en ira y coraje, porque el mensaje lo provoca, porque el mensaje, hermanos, concientiza, porque el mensaje penetra el corazón de las personas. Y solamente hay dos opciones: recibirlo o rechazarlo. El que lo rechaza, hermanos, lo rechaza con amargura, con enojo, con ira, con despecho, con impaciencia, con críticas, con diferentes cosas. El que lo recibe con arrepentimiento, con gozo, con transformación, con cambio. Eso hace el mensaje de Cristo Jesús, hermanos. Ahora bien, encontramos entonces, hermanos, que en esta condición hay un antes y un después. ¿Por qué digo un antes? Porque cuando estábamos leyendo mirábamos que este pueblo, esta iglesia recién naciente, está encontrando la aprobación de la gente secular y común. El mensaje está precioso, está glorioso. Mensaje de esperanza, de salvación, de cambio, de transformación. Precioso mensaje, hermanos. Y hay un momento en el cual parece que hay una luna de miel entre la iglesia y la comunidad religiosa y la comunidad secular y común. Dice que el pueblo, que la iglesia recibía la empatía,
la aprobación de la gente, pero algo cambió en ese momento, hermanos. El enemigo se metió, porque si hay algo que no quiere el enemigo, es que la gente escuche que Cristo le ama y que Cristo le puede salvar. El mensaje de salvación transforma. Y cuando una persona recibe ese mensaje es cambiado. Pero el cambio más grande que hace no es tanto es el que es alejado de los vicios, es cambiado en su actitud y carácter. Es que no tanto que Dios le da una nueva oportunidad en la vida secular y común, matrimonio, familia, trabajo, economía, pero lo más importante es que pasó de muerte a vida, salvación eterna, hermanos. Y esto es lo que el enemigo no quiere. Por lo tanto, aquí en Esteban vamos a comenzar, hermanos, con lo que es las primeras tribulaciones, las primeras manifestaciones de persecución que desde ese día hasta el día de hoy no han terminado. A veces arrecian, a veces se vuelven, hermanos, muy fuertes, muy pesadas en la historia. Otras veces se vuelven, hermanos, muy pasivas, pero siempre la iglesia va a ser rechazada por el personaje que predica y por el mensaje que trae. El personaje es Cristo y el mensaje es la salvación, hermanos. ¿Me están escuchando, santos? Ahora bien, aquí viene. Le dije, ¿por qué a usted lo van a apedrear? ¿Por qué lo van a rechazar? ¿Por qué lo van a discriminar? ¿Por qué lo van a ignorar? ¿Por qué lo van a maltratar? Y si usted me puede decir, pastor, pero yo nunca he recibido ni maltratos, ni tampoco he recibido ni discriminación por ser cristiano, ni tampoco nadie ha rechazado mi mensaje, ni nadie me ha dicho nada. Ah, entonces quiere decir que el cambio no es visible. ¿Aló? Todo aquel que sirve a Cristo será rechazado por el mundo. Pero esa es la problemática de la iglesia, que la iglesia quiere servir a Cristo y quiere quedar bien con el mundo. Por lo tanto, hace una envoltura, hace una forma, un estilo de vida en donde se presenta ante el mundo como alguien que empatiza con el mundo, alguien que acepta las cosas del mundo, pero a la misma vez viene a la iglesia para servir a su Cristo. ¿Verdad que sí? Y de esta manera no hay conflicto, sino que sencillamente se viven dos vidas. Pero entonces aparece la palabra del Señor donde dice, no se puede servir a dos señores. Amén. Y también dice la palabra que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, amados, o somos o no somos. Ahora, si somos, vamos a entrar en dificultades, en angustias, en persecuciones, en rechazos, hermanos. Porque no te rechazan a ti, rechazan el mensaje que traes. No se te olvide eso, no lo tomes personal. Hay un antes y un después en Esteban, hermanos. Ahora, mientras encontramos este antes y después, aparece este personaje, Saulo de Tarso. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que a la presencia de él comienza una gran persecución. En el libro de los Hechos, palabra persecución solamente aparece dos veces. Y en esta ocasión le dice gran, por eso quise subrayar, exaltar la palabra gran. Porque esto quiere decir, hermanos, que las cosas cambiaron radicalmente de la aceptación al rechazo. Pero no un rechazo, hermano, nada más de cerrarle la puerta al mensaje. Pero estamos hablando de un personaje que los perseguía y los metía en la cárcel, los arrastraba, los sacaba de sus casas para meterlo en las cárceles por la causa del evangelio. Mire, las persecuciones a veces son buenas. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Revela la verdadera fe. Si una pandemia, hermanos,
por favor, no hizo tanto, hermano. Comparada con la gripe negra, hermanos, de principios del siglo XIX, hermano, esto no fue nada. Hermano, aterrorizó a cristianos evangélicos que todavía no pueden salir. Imagínese una persecución de este calibre, hermano, donde seas puesto en la cárcel por creer en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que el pueblo flaquea porque le hace falta un pequeño impulso. ¿Siguen aquí? Gran persecución. ¿Qué te afecta a ti para no serle fiel a Dios y no servirle a Cristo de todo corazón? ¿Por qué no estás en una plena fe, convicción, servicio, amor, entrega, santidad, perseverancia, constancia, lealtad a la obra del Señor? Si tienes toda la libertad, pero te cansas con cualquier situación, te frustras, abandonas, dejas. Mi pregunta es, si tuviésemos que pasar por lo que muchos en la historia del cristianismo pasaron, ¿perseveraríamos nosotros en las cosas del Señor? Qué buena pregunta. Si a duras penas, arrastrando los pies y de vez en cuando. ¿Aló? Imagínate bajo la amenaza de un personaje que va a ir a sacarte de tu casa, arrastrándote por tu fe, por tu convicción, y te va a meter en la cárcel. Las personas eran azotadas, golpeadas, maltratadas, les quitaban sus propiedades por creer en Cristo Jesús. ¿Siguen aquí? Ahora, detrás de todo siempre hay un propósito, hermanos, porque dice la Escritura que fueron esparcidos. ¿Qué produjo esta persecución o esta gran persecución? Dice la Escritura que, vámonos, esparción. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo era esparcido, se consideraba el pago por la desobediencia. Por ejemplo, cuando los babilonios conquistaron al pueblo y llevaron la cautividad, como dice la Escritura, no era otra cosa sino el resultado de desobediencia. Pero había ahora otro lente, hermanos, y es que a veces estamos demasiado cómodos, y eso le pasó a la iglesia. La aceptación del sistema religioso y del sistema secular había puesto en comodidad a la iglesia. Una iglesia grande, se daban beneficios, se ayudaba a las viudas, la iglesia crecía abundantemente. Pero había un mensaje que Cristo les había dejado: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde. Pero no vemos en los primeros 6 capítulos que se pongan de acuerdo para decir, bueno, el Señor dijo a Samaria, el Señor dijo hasta lo último de la tierra, a ver quién va a ir. ¿Aló? Es que estamos tan preocupados por nuestras actividades, por nuestra visión, nuestros sueños, nuestros trabajos. ¿Ve por qué a veces Dios permite que vengan situaciones adversas? Porque a veces es la única forma de capturar nuestra atención.
de entender los propósitos y la voluntad de Dios. Se abren oportunidades para servir a Dios y siempre hay una excusa para no estar ahí. Digan amén. Y la iglesia ahí estaba. Y aparece Esteban. Y hay un antes y un después en Esteban. Porque ahí cambió todo. No van a salir. Yo me encargo de esto, dijo el Señor. ¿A poco cree que esto sucede por casualidad? No, detrás de todo siempre hay propósito de Dios. Porque en lo que fueron esparcidos, ¿qué llevaban? El mensaje. Cuando hay opresión, la iglesia crece. Mi hermano Samuel nos daba un ejemplo muy bonito de la China. Y yo he estado ahí, hermanos, y viera cuánto evangélico hay. En Cuba, el cristianismo está pero fuertísimo, hermano. Pero ha tenido 60 años de opresión. Ahora, el problema de los cubanos es que una vez que pueden salir, con todo respeto, ¿verdad? No todos, pero algunos, una vez que salen de la opresión, se les acabó el cristianismo también. Porque a veces la opresión, la persecución, a veces, hermanos, el acoso nos obliga a buscar más de Dios. Pero si fuésemos un poquito más sabios y entendiésemos que lo que Dios nos da son privilegios, y que en medio del bienestar, de la estabilidad, donde no hay persecución, donde tenemos la libertad para adorar a Dios, ¿por qué no servirle? ¿Por qué no impulsar la gran comisión? ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas se pongan difíciles? Me parece un poco necio y tonto de nuestra parte cuando nos conformamos hasta que Dios aparece con una adversidad y luego culpamos al diablo. Digan amén. Cuando lo que resulta es que está Dios detrás de esa situación adversa que estás teniendo, porque si hay algo que Dios quiere es tu atención. Porque perdiste la pasión y el deseo de servir a Cristo Jesús. Porque más importante son tus propias cosas personales que las cosas de Dios. Siguen aquí. Se oye como exhortación. Por eso Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, apóstol de Jesucristo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Cuando él está escribiendo, él se está acordando de todos ellos, porque ellos fueron esparcidos, pero dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, se quedaron a la muerte, porque de ahí mueren varios. Muere Jacobo después, hermano. Fueron ejecutados. Ahora, ¿me están siguiendo, hermanos? Se quedaron ahí porque ahí había pueblo, ahí había que alentar. Me hicieron una pregunta hace unos días atrás. Me dijo: pastor, ¿por qué se puso la vacuna si es del diablo? Dije: hermano, porque se la tenían que poner algunos hermanos. ¿Cómo los iba a dejar solos? Por sus trabajos y actividades. El que gane la vida la va a perder, y el que la pierda por causa de mí la va a ganar. Pero siempre pensamos principalmente en ¿qué? En mí. Primero yo, después yo, y sigo siendo yo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo entendía la iglesia. Entonces los apóstoles dijeron: ¿y ustedes no se van a ir? No, nosotros nos quedamos. Pero si se quedan, posiblemente sean muertos como Esteban. Sí, pero que hay pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abandonarlos? ¿Dejarlos? ¿Para ganarnos la vida? Y hay gente que abandona literalmente, hermano, a su pueblo, a su gente, por cuidarse a sí mismo. Hijo, qué fuerte se oyó eso.
gran llanto por Esteban. Pues, ¿quién era Esteban? Un diácono. Era un diácono. ¿Se acuerda de él y Felipe, que fueron elegidos para que sirvieran a las mesas? Servidores. No eran los apóstoles, no eran predicadores, no eran los que servían. Pero hay gente que sirviendo, hermano, enseña su amor por la obra del Señor, su calidad humana, su perseverancia, su fe y su convicción. Y Dios tuvo que tomar a un pequeño cordero como Esteban para sacrificarlo por la causa del evangelio, para que de esta manera se entendiera que la gente tenía que ser esparcida por toda Asia. No, con estos mensajes yo mejor me quedo en la casa, pastor. Mejor me voy con los pares de sufrir. Ellos me tratan mejor que usted. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Cuáles son tus sufrimientos? ¿Cuál es tu persecución? ¿Cuál es tu angustia? ¿De qué lloras? ¿De qué te quejas? ¿Por qué te van a apedrear? Gran llanto por Esteban. Y por mientras dice que Saulo asolaba la iglesia. Asolar. ¿Sabe lo que es asolar en el original, hermano? Destruir. Literalmente destruir, arruinar, arrasar con la iglesia. Ese hombre estaba endemoniado, hermano. Ni su profesor, ni su titular, ni su maestro, ni el que lo enseñó se portaba así, hermano. Pero este tenía ira, tenía coraje, y lo peor de todo es que creía que matando cristianos servía a Dios. Y el Señor Jesús, como lo decíamos la semana pasada, nos advirtió diciendo: habrá que nos maten creyendo que están dando servicio a Dios. Asolaba la iglesia, hermano. Entonces, amados del Señor, yo creo que tenemos que ser un poquito más sabios y cuidadosos con el mensaje de la palabra. Señor, si nos has puesto en un lugar de libertad, con buenas economías, con tiempo, con facilidades, ¿por qué no servirle de todo corazón, hermano? ¿Por qué tenemos que esperar a que venga una persecución o tribulación, o que las cosas se empeoren, para que entonces comencemos apenas a despertar? Que Dios nos libre, hermanos, de caer en esa condición. Tenemos que ser apasionados, servidores, perseverantes. Sí nos cansamos, sí nos duele, sí nos critican, sí, hermano, por todos lados nos llueven dificultades, pero eso no va a detener la obra del Señor. Y mirar los privilegios que tenemos, porque a pesar de las luchas y sufrimientos que la iglesia tiene, tenemos libertades, tenemos economía. Hermano, ¿cuántos de ustedes caminaron 5 millas para venir al culto hoy? ¿Aló? No, ni en el bus siquiera, ni en la guagua. Llegó en su carro, aleluya, con aire acondicionado. ¿Te acuerdas, corazón? Cuando el hermano Rafael nos llevó a aquel lugar, allá arriba en la montaña, el lugar donde se cruza, en el Brujo era, ¿cierto? Así se llama. Ese Brujo. De ahí podías ver el terreno de Guatemala, es El Salvador, pero está Guatemala, Honduras, hace un triángulo ahí. Ahí está el Brujo. Y el lugar está de subida, escabroso, difícil, pero pues íbamos en vehículo.
Tuvimos un lindo servicio, le di ánimo a los hermanos, bendecimos, nos sirvieron una rica comida, una gallinita criolla, ¿te acuerdas, corazón? Con caldito, pupusas hasta que, ¿verdad que sí? Y le servimos otra, pastor, y eran salterones. Terminando ya nos quedamos con el pastor, ya muy oscuro, había que volver. Nos subimos al vehículo y era una bajada escabrosa, difícil. Ya llegando había un grupo de casi llegando hasta abajo de la colina, había un grupo allí, hermanos. ¿Te acuerdas, corazón? Y estaba la hermanita que nos había servido la comida, hermano. Toda golpeada, toda sangrada, hermano. Se había resbalado, se había caído, lugar oscuro, montañoso, pues, ¿qué esperaba? Mayorcita, la Peñas, hermano. Cómo me causó, hermano. Porque esas manos nos habían servido, nos habían atendido, nos habían cuidado, nos habían cocinado. Y hasta me enojé con Dios, hermano. Pero son gente que a pesar, porque después estuve yo al pendiente llamando, ¿cómo está la hermana? Mandamos una ofrenda para que se le dieran los cuidados y la procuramos. No, ya está sirviendo otra vez, echándole ganas, haciendo pupusas para el Señor. Toda cicatrizada, pero sirviendo a Cristo Jesús. Dije yo, Señor, si así fuera mi pueblo. ¿En serio? Si le doy una mala cara, ya se enoja. Si no le hablo, no me habló, no me visitó, no me quiere. ¿En serio, santos? ¿De veras entendemos lo que es tribulación y persecución? Es que estoy cansado. ¿En serio? ¿Cansado de ver Netflix? ¿En serio? No llego al culto porque, ¿de veras? No sirvo porque, ¿de veras? ¿Siguen aquí todavía? Algunos de ustedes ya no van a volver, no le hace. Voy a ver si vive todavía aquella viejita y nos la traemos, hermana Rosy. Era como me dolió, hermano. Dije, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Pero todas estas cosas que pasan afirman la fe, la convicción. ¿De veras te afirma? ¿O te debilita cada vez más? Mi pregunta es, ¿dónde estás parado? ¿O necesitas un pequeño impulso, un pequeño, ¿cómo se le podemos decir, hermana Rosy? Ayúdeme, un pequeño zarandeado, dice. No, una incitación, ¿qué? ¿Un empujoncito? Voy a orar a Dios para que Dios se los dé. Y algo yo he encontrado en el Señor, que Dios escucha mis oraciones. El sufrimiento es parte del cristianismo, hermano. Yo sé que le gustaría estar con los padres de sufrir, pero amados, ahí está desde el principio. Déjeme darle la última lectura y ya los dejo ir para que se vaya a ver la novela que dejó grabando. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Sí, es tan amable. Nomás para contextualizar bien lo que encontramos en Hechos capítulo 7, hermanos. Disculpe, el capítulo 8, donde estamos comenzando. Dice, por tanto también nosotros,
Mire, sí, el 12:1. Lo que pasa es que estoy leyendo la nueva versión internacional, la NIV. Discúlpeme, no les informé eso. Pero ponles ahí, mija, por favor, Hebreos 12, versículo 1 en adelante, en la versión de Reina Valera. Ahí está, hermano, Reina Valera. Pues nomás para que compare. Pero me gustó mucho cuando la leí en la nueva versión internacional. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ese es el versículo 1. El versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué dice su Biblia ahí? La mía dice: soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Por qué dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado? Si Cristo sufrió, hermanos, el oprobio, el rechazo y la cruz, amados del Señor, a semejanza de Cristo. ¿Aló? No, ya no les gustó. Mejor vámonos al Evangelio de la Prosperidad. Está más chido. 4. No, disculpe, el 3, ¿no? Sí, ya el 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Por qué nos habla así la palabra? Porque hubo muchos mártires en la historia. Muchos. No fue uno, no fue Esteban. Esteban fue la primicia. Pero todos los apóstoles, excepto Juan, fueron, hermanos, ejecutados de manera terrible. Y la historia dice que a Juan lo metieron en un caso de aceite que era muy común en ese tiempo para torturar a la gente a la hora de la muerte. Los aserraban, los Hebreos 11 habla sobre eso. Pero a este, dice los historiadores, que lo quisieron cocinar en aceite. El problema es que lo metieron y no se cocinaba. Le pasó lo que en el libro de Daniel. ¿Se recuerda? Aquellos jóvenes los metieron, dice que le echaron más leña, ardió, y hasta lo que los echaron se quemaron, pero ellos se paseaban. Y los ojos del rey decían: miro un cuarto adentro, que es como los dioses. Ya Cristo revelado en aquel tiempo. Por eso dice que Esteban miraba al cielo y adoraba al Señor, hermano. Y dice que durmió. Entonces Juan, hermanos, los historiadores dicen que y no se quemó. Entonces lo que hicieron: pues ¿qué hacemos con este? Pues pongámoslo en una isla desierta. Entonces fueron y lo desterraron en una isla desierta, y ahí recibió el Apocalipsis. ¿Cómo concuerda bien los historiadores, no? Entonces, amados, a ver, ¿qué le pasó esta semana a usted que anda todo desanimado? ¿O que anda cansado? ¿O que ya no quiere servir al Señor? No han luchado contra el pecado hasta derramar la sangre todavía. Esto nos dice la Escritura, que sí existe la posibilidad de que en algún momento, por la causa, hermanos, de perseverar en los caminos del Señor, algunos tengan que sufrir hasta la muerte. No nos vayamos lejos.
lea un poco la historia de las asambleas de Dios, no tan lejos, aquí en México. Muchos de nuestros antepasados. Es más, no está la hermana Castillo aquí. Hermano Castillo, ¿estás aquí? No. Mi hermana Castillo, que yo fui cuando la mamá de los Torres, ¿estás aquí, mijo? Tu abuela, mijo. Yo fui a enterrarla allá a Tangancícuaro. Tengo que volver allá. Puro Tangancícuaro, mijo. Bueno, ¿sí? Esa mujer, hermanos, tuvo que confrontar toda una comunidad que quería apedrear a toda la familia por creer en Cristo Jesús. Su hijo, que era uno de tus tíos míos, todavía es pastor ahí. Cuando el terremoto de México, era el tiempo que él les predicaba el evangelio, y fueron a buscarlo para sacarlo y lincharlo, porque ellos decían que el terremoto fue porque el evangelio había llegado a Tangancícuaro. Y esa mujer salió y se cuadró y les dijo: si ustedes no tocan a mí, me matan a mí primero. Ahora, este testimonio no viene de un libro que leí, es directamente de mi hermana. Yo me senté por horas, que ella me contaba cuál era la situación que se vivía el evangelio en Michoacán, en el sur de México, años atrás, hermano. Terrible, terrible. Costó sangre, hermano. Y ahora tomamos el evangelio como a la ligera, como pasatiempo, como ya vámonos, ¿no? Acábelo, ya, cierre esto, pastor, ya. Aún no habéis librado lucha hasta derramar la sangre en contra del pecado. 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirige. Entonces él está el versículo 6, hermanos, el 5 y el 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe como a hijos. Porque a veces las situaciones son permisivas de Dios, hermano. Porque en el sufrimiento nuestra fe se fortalece. Cuando vienen las situaciones adversas o los retos como los que tenemos en este tiempo, amados del Señor. ¿Me están escuchando, santos? Nuestra fe, hermanos, se hace más fuerte. Entonces, si tenemos libertad, si tenemos tiempo, si tenemos economía, sirvamos al Señor apasionadamente. Echémosle ganas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor. Sirvámosle a Cristo. ¿Por qué tenemos que esperar a que venga una tribulación, a que venga persecución, a que le empiecen a arrancar las uñas por la causa de Cristo, hermano? Amados, amén. Vamos a pararle ahí, sí, porque lo está esperando su programa allá en la casa. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender bien su palabra y a entender que esta salvación tiene costo. Y el primer precio que se pagó fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Esta no es gracia barata, no es un evangelio barato. Esto, hermanos, es precio de sangre. Sirvamos al Señor, porque tu salvación tiene precio. Amén, santos. Pongámonos de pie y adoremos a Dios por un momento.